Sean todos bienvenidos a su asignatura Introducción a la Filosofía. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el ser y el ente. Estos son dos conceptos filosóficos que han sido ampliamente discutidos a lo largo de la historia. Iniciamos conociendo qué es el ser. Cuando hablamos de ser, nos referimos a todo aquello que existe, es decir, la realidad ontológica de las cosas. Se relaciona con la identidad. El ser puede ser aplicado tanto a entidades físicas como a ideas abstractas. Dentro de las características del ser están la individualidad. Cada ser tiene su propia individualidad, lo que lo diferencia de los demás. La esencia. El ser refleja la esencia o naturaleza fundamental de algo. La identidad. Cada ser tiene una identidad única y características distintivas. La realidad. El ser es una manifestación tangible o conceptual de algo en el mundo. La existencia. El ser implica la existencia real de algo. Algunos ejemplos del ser son la verdad. La verdad es un ser abstracto que representa la realidad o la exactitud de las afirmaciones. Una persona. El ser de una persona se refiere a su existencia individual, su identidad, personalidad y características únicas que la distinguen de los demás. Un libro. El ser de un libro se relaciona con su existencia como objeto físico con un contenido específico. Ahora vamos a hablar del ente. El ente es cualquier cosa que existe o puede existir. Se refiere a los seres particulares, las entidades concretas o abstractas que participan del ser. En otras palabras, el ente es la manifestación específica del ser. Entre sus características están forma. Cada ente tiene una forma específica, definida por su estructura o apariencia externa. La particularidad. El ente de por sí es un ser particular. La funcionalidad. Los entes suelen tener una finalidad o función específica que cumplir. También define cuál es su papel en el entorno. La objetividad. El ente se puede percibir y comprender de manera objetiva, independientemente de su interpretación o valoración subjetiva. La materialidad. El ente puede tener una forma física o ser abstracta, pero siempre es algo existente. Algunos ejemplos de entes son una casa, un automóvil, un teléfono móvil. Recuerda, el ser se refiere a la esencia o existencia fundamental que abarca todo lo que existe, mientras que el ente es una manifestación concreta y particular de esa esencia. Filósofos que hablaron del tema. Parmenides. Parmenides fue uno de los primeros filósofos en cuestionar la naturaleza del ser, estableciendo que el ser es inmutable, eterno y único. Para él, el ser es lo único que realmente existe y cualquier cambio o multiplicidad es una ilusión. Su obra más importante es un poema filosófico en el que presenta su doctrina sobre la naturaleza. Platón. Platón expandió la idea del ser a través de su teoría de las ideas o formas. Para Platón, el ser verdadero
se encuentra en el mundo de las ideas, que son eternas e inmutables, mientras que el mundo físico es una copia imperfecta. Su concepción del ser influyó profundamente en la metafísica occidental. Entre sus obras se encuentra La República, El Sofista, El Parmenides. Martin Heidegger. Heidegger redefinió la cuestión del ser en el siglo XX con su principal obra, Ser y Tiempo. Propuso que el ser no es una cosa, sino una condición, para que las cosas puedan aparecer como entidades. Introdujo el concepto de Dasein para describir al ser humano como el ente que se pregunta por el ser. Entre sus obras se encuentra El Ser y Tiempo, que es metafísica, cartas sobre el humanismo. Jean-Paul Sartre. Sartre, como principal representante del existencialismo, abordó la relación entre el ser y el ente desde la perspectiva de la libertad y la responsabilidad individual. En El Ser y la Nada, Sartre argumenta que el ser humano está condenado a ser libre y debe crear su esencia a través de sus acciones, distinguiendo entre el ser en sí, ser de las cosas, y el ser para sí, ser consciente, propio del ser humano. Entre sus obras se destacan El Ser y la Nada, El existencialismo es un humanismo, La náusea. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega.